Hola, buen día. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Todo bien, Alfredo, todo bien. ¿Vos cómo estás? Todo en orden. Sí, sí. Bueno. Bueno, como siempre empiezo la charla diciéndote, ahora ya te cuento, estamos recibiendo mensajes de otros países. O sea, ya pasaste a ser internacional, te cuento, ¿eh? O sea, de Córdoba, de Salta. Paraguay, Bolivia, Venezuela y Colombia. Mira vos. Sí, que después te voy a comentar algo con respecto a Colombia. Ujú. Muy interesante, que es un rubro que a vos te gusta mucho, pero lo vamos a dejar para el final. Bueno. Bueno, a- tengo dos títulos, viste que siempre te digo que dentro de la cantidad de mensajes que recibimos, tomamos los más, o sea, los que tienen mayor pedidos o visibilidad. Te voy a hablar de los dos ítems. Uno, y muchísimo sobre esto, vértigo. El otro es Sí. insomnio. Vos decime por cuál querés arrancar. Bueno, los dos son síntomas frecuentes y realmente entre molestos, llevados del mínimo nivel al máximo nivel. O sea, pueden ser hasta paralizantes, ¿no? Y muy comprometedores si esto no se domina, pero son síntomas muy frecuentes y en la gran mayoría de los casos son manejables y son benignos. Hay una parte, por ejemplo, en algunos comentarios sobre esta problemática del vértigo. A ver, ¿cómo está hoy el tema de la ciencia con respecto a esta patología? Porque, a ver, por ejemplo, tengo algún caso de que cada vez es como que, y estoy hablando de gente joven, es como más frecuente o más, a ver, no sé cómo explicarlo, sino como muchos lugares o como muchas, eh, a ver, viste que, por ejemplo, uno de los casos es una persona que trabaja en pleno centro, y por ejemplo tiene problemas hasta cuando viaja. Por ejemplo, no puede viajar en subte. Partamos de una base, no puede viajar en subte. Es imposible viajar en subte. Entonces, a ver, ¿cómo sería esto con respecto a la evolución de esta patología? Con el tiempo, ¿hay algún tipo de cura? ¿Se cura con medicamentos? Bueno, eso es más o menos lo que tengo para preguntarte sobre esto. Mira, voy a tomar una frase que vos dijiste, bueno, algo me comentabas esto, que no sé cómo explicarlo. Y realmente el vértigo es un síntoma que tiene muchas, digamos, características creadas por el mismo paciente. Pero en realidad el vértigo es, por definición, la sensación giratoria de los elementos. Las cosas dan vuelta alrededor de uno. Esa es la sensación de vértigo. El vértigo se puede confundir con el mareo y con otro tipo de síntomas, y están descritos en la literatura como referencia de pacientes. Tengo mareos o vértigos a cosas que no tienen nada que ver. Opresiones en el pecho, manos dormidas, sensación de náusea. O sea, hay todo un conglomerado de síntomas que digamos de alguna manera lo llaman de esa forma, le dicen vértigo, pero vértigo no es. Vértigo solamente es la sensación de que las cosas giran, y es una sensación muy desagradable porque el individuo pierde la estabilidad. O sea, no se siente estable. De hecho, esto se puede caer si es que está parado. Muchas veces tiene que ver con un comienzo brusco en buen estado de salud. Esto comienza bruscamente con un simple cambio de posición de la cabeza. Uno se agacha o se da vuelta en la cama o se incorpora bruscamente y tiene toda una sensación de que todo se mueve. Y es realmente muy desagradable. En gran mayoría de casos se autolimita, o sea, termina por sí solo, el individuo se queda quietito. A eso se le suma
sudoración, taquicardia, o sea, aceleración del pulso, mucho miedo, mucho temor, o sea, son síntomas que generan mucho temor y mucha angustia en el paciente, y realmente porque no se maneja, o sea, no puede manejar su cuerpo, es realmente muy desagradable. Pero en la mayoría de los casos se autolimita, y cuando el individuo aprende a manejarlo o hace la consulta, se le hace el diagnóstico de lo que se denomina vértigo posicional, y usted cada vez que se le cae algo, no se agache bruscamente, flexione las piernas, sobre todo cuando está durmiendo y se tiene que levantar por la noche para tomar algo o para ir al baño, lamentablemente se tiene que despabilar, no incorporarse el dormido, porque uno quiere de alguna manera no despabilarse para seguir durmiendo, pero lo tiene que hacer, porque cuando inicia la marcha, y con esa sensación así de inestabilidad, aunque baje 1 o 2 puntos la presión, porque no puso en marcha su maquinaria, sobre todo los músculos de las piernas, para que la sangre venza la gravedad y suba y llegue hasta el cerebro, bueno, el individuo se puede caer y puede tener realmente una situación muy importante, muy dolorosa, y se puede lastimar, se puede golpear la cabeza, se puede golpear la cadera, o sea, es un cuadro benigno. Que la persona se autolimita. No la persona, el cuadro se autolimita. El cuadro es breve, desaparece, y el individuo aprende a manejar cuando le parece a manejar ese síntoma, o porque hizo la consulta y el profesional le explicó cómo tiene que hacer, o sea, cuando esto pasa, raramente va a pasar cuando el individuo está en plena marcha, en plena dinámica y durante el día. De repente se sienta un rato largo, se queda un poco dormido viendo la televisión y se incorpora bruscamente, y ahí le puede agarrar. O está durmiendo, se incorpora a mitad de la noche porque quiere tomar algo o porque necesita ir al baño. El deseo es permanecer todavía, no despabilarse para después seguir durmiendo, pero lamentablemente, si le han pasado ese tipo de eventos, lo que tiene que hacer el individuo es bailarse un malambo, es decir, zapatear bien contra el piso, aumentar el tono muscular de los músculos de las piernas, y incorporarse suavemente, pero haciendo mucha fuerza contra el piso, y ahí seguramente se va a restablecer bien la circulación, o sea, va a vencer la gravedad, la fuerza muscular va a bombear la sangre en forma ascendente, va a llegar al cerebro y no le va a pasar esto. Y eso sí. ¿Hay algún tipo de medicación para esto? Digamos, como es un fenómeno mecánico, a ver, voy a dar el ejemplo. El cerebro está irrigado por 2 sistemas arteriales, un sistema anterior carotídeo y un sistema posterior vértebro-basilar, pero ambos pasan ascienden a la altura cervical, a la altura del cuello. Las arterias son como mangueras por las cuales se transcurre el líquido que es la sangre. Si vos tenés el ejemplo de una manguera que está en el piso, digamos, están regando el pasto, y vos le haces un nudo o pisás la manguera, se corta el chorro, o sea, deja de circular. Sí. Desatás el nudo, estirás bien la manguera y vuelve a circular. Eso es lo que pasa con los bruscos movimientos. El individuo se incorpora bruscamente, gira la cabeza, esto es muy frecuente, se gira en la cama, flexiona el cuello, y eso hace colapsar, hace que la arteria de repente se doble, como se anude, y genera ese síntoma. Después, cuando se pone en la posición normal, recobra y se frena y se recupera automáticamente. O sea que en esos episodios realmente no hay medicación. El tema es si el cuadro persiste, pero a la medida que se autolimita y el paciente lo pudo controlar, no tiene sentido medicar, porque hasta que se absorba la medicación y actúe, el síntoma ya pasó. Claro. O sea, y no hay nada que prevenga, es un problema mecánico. Ahí vamos, no hay nada para prevenirlo. Eso que dijiste es... En lo que se denomina vértigo posicional benigno, que es muy frecuente, se da a toda edad, se da en gente joven, y eso sí se asocia a fenómenos tensionales. O sea, uno, si le saca una radiografía, o sea, la columna cervical no es algo recto, es como una C. Si uno ve la placa, tiene una curvatura.
Cuando un individuo está muy tenso, uno ve que esa columna está rectificada. Entonces los síntomas que va a tener ese individuo van a ser, obviamente, dolor cervical, dolor de cabeza, o sea, cefalea, y estos síntomas acompañantes, como vértigos sumidos en los dedos, etcétera. Y todo el origen, en la gran mayoría de los casos, como en el caso de los dolores de cabeza, la cefalea, en el 80-90% de los casos es tensional. El individuo tiene su columna rígida porque está tensionado, porque se lleva mal con el jefe de la oficina, porque se peleó con el novio o con la novia, o porque perdió boca. O sea, cualquier motivo, o motivos obviamente más importantes, o más serios, no digo que pierda boca no será un motivo importante, pero de repente un individuo que está con estrés continuo, que está en una situación va a repercutir en su salud, y su columna se va a rectificar y va a estar predispuesto a tener estos síntomas. Entonces, en esos casos lo que hay que es hablar con el paciente, que el paciente explique qué es lo que le está pasando. Hay que hacer ese trabajo detectivesco de quién está apretando el cuello de esta persona, y ahí ya, en todo caso, asociar algún tranquilizante, alguna psicoterapia, algún tipo de gimnasia, todo lo que sea actividad física es excelente, mejora toda la musculatura, toda la circulación, así que todos estos elementos sí se pueden prevenir. Y desde ya, en el momento agudo, y cuando se está con el síntoma y el síntoma no para, no se autolimita, no se frena, bueno, uno da lo que se llaman sedantes laberínticos, el laberinto auditivo. O sea, el nervio auditivo tiene dos funciones, una tiene que ver con la audición y otra tiene que ver con la posición del cuerpo y con el equilibrio. Entonces uno seda con una medicación esa región y el síntoma desaparece, o sea atenúa. Te quiero preguntar algo con respecto a esto. Obviamente es una pregunta por ahí muy retórica, pero debo hacerla también por un montón de comentarios. ¿Esto puede afectar a la hora de conducir un automóvil, por ejemplo? En ese caso sería complicado. A ver, no es lo que uno frecuentemente, siempre hablando de esta situación funcional que uno llama vértigo posicional benigno, que se acompaña muchas veces de hipotensión. Vuelvo a repetir, si el individuo está atento, despierto y en funcionamiento, es muy raro que esto pase. Salvo que gire bruscamente la cabeza, o sea, de alguna manera que haga un movimiento inadecuado, se le cayó algo y se agachó bruscamente. Pero generalmente cuando se está en acción y se está pensando en el manejo, o digamos, no se está preocupado en ese momento, esto es difícil que pase. Hablo de la situación en lo que orgánicamente no hay ningún tipo de lesión. Después sí pueden ocurrir casos donde hay problemas de otro tipo, desde las lesiones del oído u otro tipo de lesiones dentro ya del sistema nervioso central, pero no es la mayoría de los casos. Obviamente una sensación vertiginosa paraliza, o sea, no permite hacer absolutamente nada. Y si se está al volante, obviamente va a ocurrir un gran problema, pero no es lo habitual de ver en la gran mayoría de los casos. Claro, pero obviamente un individuo no es dueño de su cuerpo, no puede manejar su cuerpo si está cursando ese cuadro. Bien, entonces la verdad que lo preguntaba porque, bueno, a ver, puede parecer un caso, viste que generalmente cometemos errores cuando manejamos de por ahí, viste, mirar para atrás, mover, viste, cuando movés la cabeza por alguna razón, y que te agarres justo en ese momento manejando, es un momento complicado. Bueno, pero el que maneja ya, digamos, con cierta experiencia y no está pensando, porque el manejar es el conducir un automóvil, primero uno aprende como el caminar, uno aprende, se cae, tiene tumbo como el chiquito, pero una vez que aprendió ya se transforma en un movimiento automático y todo lo que uno hace es automático, y más o menos cada uno conoce su cuerpo y sabe lo que tiene que hacer. Obviamente tiene un chico atrás, pegó un grito, giró bruscamente la cabeza, si tiene esa predisposición puede tenerlo, o sea, pero bueno, si estás manejando tampoco es prudente que mires bruscamente para atrás, o sea, digamos, no es algo que te ocurra con frecuencia, no tiene mucha explicación. Vuelvo a repetir, porque el conducir un auto, el andar en bicicleta, todo eso es automático y uno lo está haciendo
liberado un poco de sus trastornos. Bien. Pero obviamente si pasa, vuelvo a repetir, si se corta la circulación a nivel de los centros del equilibrio, este síntoma va a aparecer y obviamente el individuo no es dueño, no puede manejarse, se queda, no puede manejarse él mismo, o sea, pierde su control. Y es una sensación muy desagradable, y en la medida en que esto se repite, genera como el dolor la memoria del síntoma y genera mucho miedo. Entonces ahí empieza todo otro mecanismo que es la fobia, el temor, el miedo, y ahí ya entramos en otras situaciones. Es un avance del cuadro, pero que tiene que ver con la psicología del individuo, y también hay que considerarla, diagnosticarla y tratarla. Esto puede producir, añadirse a esto, o puede pasar que esto te genere una sensación de esos famosos ataques de pánico. A ver, todo lo que remeda dolor, molestia, es desagradable y de alguna manera puede transformarse en la crisis de nervios. El ataque de pánico es una entidad en sí misma, es un individuo que de repente tiene prácticamente una sensación como de muerte, se le acelera el pulso, empieza a transpirar, o sea, tiene toda una serie de síntomas que parece que está a punto de chocarse, y bueno, después se puede manejar solo, lo puede dominar, o tomar una medicación de acción rápida, una benzodiazepina de rápida absorción, que puede ser por vía sublingual, y el cuadro se domina. Pero sí, todo trastorno desagradable lo puede desencadenar, pero la crisis de pánico, ataques de pánico, panic attacks, muchas veces aparecen sin ninguna explicación previa. O no sin desencadenante, pero muchas veces es sin desencadenante y realmente es una sensación muy desagradable. Pero bueno, también se puede manejar. Mira, no, la verdad que bueno, viste, como siempre hablamos de una cosa y como vas abriendo puertas, la charla por ahí se deriva para otras cosas. Pregunto, ¿el ataque de pánico es una cuestión, digamos, psicológica? A ver, quiero decir, es algo que, no sé cómo explicarlo, pero ¿es algo que tiene que ver con la cabeza de la persona o existe de verdad esto? En la mayoría de los casos no tiene una base orgánica, o sea, uno estudia al paciente, le hace todo tipo de estudios y no encuentra la falla. Es una cosa paroxística, es algo que paroxístico significa que empieza y termina bruscamente. Y bueno, es desencadenado, pero obviamente uno le va a hacer estudios cardiológicos, estudios neurológicos, pero generalmente no encuentra nada. Y, bueno, y ahondando un poco en la charla, en la personalidad del individuo, va a encontrar claves de su historia, pasada, presente o su proyección a futuro, que lo pueden angustiar. Y bueno, hay individuos que se manifiestan o somatizan de esa manera. No se debe a una lesión orgánica. Dijiste la palabra exacta, somatizar. Claro, somatizar es representar en el cuerpo algún tipo de síntomas por una causa. O sea, hay dos afecciones que son típicamente llamadas psicosomáticas, pero que se traducen en un trastorno orgánico. Una crisis asmática, el chico, el individuo que empieza a tener dificultades para respirar y tiene ese silbido que es audible, que se escucha inclusive a distancia, se llaman sibilancias y secreciones. Bueno, todo eso que tiene una traducción física, que los bronquios de alguna manera se cierran, hay secreciones, etcétera, muchas veces comienza con un trastorno emocional, o sea, por eso se llama psicosomática. Y otro tipo de enfermedad, otro ejemplo muy característico, es la úlcera gastroduodenal. El individuo tiene un cuadro de gastritis, hasta puede llegar a una hemorragia, lo que fuera efectiva. Bueno, se le da todo el tratamiento médico correcto, inclusive en alguna oportunidad, o antes las cirugías eran frecuentes, ahora ya no tanto, pero si no se aborda la situación conflictiva emocional que tiene el paciente, el individuo va a volver a repetir los cuadros. Así que son
afecciones mixtas, pero que tienen claramente su origen en trastornos emocionales. Por supuesto hay una predisposición, cada individuo tiene su órgano de choque, su órgano débil. O digamos, uno adelgaza, el otro engorda, el otro se le cae el pelo, el otro le da taquicardia, el otro tiene crisis asmática, el otro tiene una diarrea. O sea, cada individuo tiene su órgano de choque, pero el factor emocional es el que inició todo. Y uno es una unidad, o sea, es mente y cuerpo, ¿no es cierto? Así que cualquier situación externa, bueno, cada uno la elabora como puede, y muchos transforman esa situación desagradable, dolorosa, conflictiva, en un síntoma físico, que hasta puede terminar con un infarto. O sea que, y hasta las alegrías, ese famoso se murió de la risa o se murió de alegría, esto también puede pasar. Las emociones fuertes pueden desencadenar todo tipo de eventos, pero siempre hay un factor predisponente. No vamos a dramatizar porque digamos, esos son casos más excepcionales, pero las emociones pueden llevar a un individuo a cualquier circunstancia extremo, que el individuo no sabe y no puede manejar sus emociones. Es muy interesante, Alfredo, que también está en los comentarios, cuando pasamos de un tema a otro sin tenerlo previsto, y la verdad que es interesante porque para cada cosa tenés una explicación clarísima. La gente entiende perfectamente el mensaje. En algunos de los mensajes nos hablan son maravillosos los ejemplos que ponés porque bajás las cosas al llano. Y la verdad que eso es, a ver, para que hace periodismo, bueno, lo que transmitís llega claro, el mensaje llega clarísimo. Entonces, de verdad la gente está muy conforme, muy agradecida, y tenemos muchísimos mensajes de felicitaciones. No te puedo decir la cantidad de casos porque necesitamos 2 años, pero de verdad que es maravilloso, realmente, lo vuelvo a repetir, la forma de explicar que tenés las cosas, los ejemplos que ponés, y bueno, y que la gente entiende. Eso es lo más importante, Alfredo. La gente entiende perfectamente. Antes de terminar, sé que también tenés actividad, te comento, después obviamente lo vamos a hablar por privado, hay un proyecto, yo te lo digo por arriba, muy por arriba, obviamente esto hay que hablarlo, pero que me pareció muy interesante, y de hecho yo, sin autorización, pero sí obviamente hablé de vos, hay un proyecto que viene de otro país, que y es algo, por eso te decía hoy que era un rubro que a vos te encanta, obviamente a mí también, tiene que ver con el fútbol. Hay un proyecto proyecto no, es un hecho, proyecto para traerlo acá, que quieren traerlo acá a la Argentina. Te lo explico así muy por arriba. Son un conjunto de personas, especialistas también, como vos, que están trabajando sobre digamos, la cabeza de los jugadores de fútbol desde que arrancan, desde chicos, 12, 13 y de ahí para adelante. Se descubrió, o esta gente descubrió, la problemática que tiene el jugador de fútbol con respecto a, no sé si se entiende lo que te digo, con respecto a su cabeza, o sea, para que tengan otro comportamiento, bueno, muchas cosas de estas que, bueno, yo obviamente no Déjame hacer un tipo de aclaración. Sí. Toda actividad recreativa y deportiva está indicada, y el que realmente está en condiciones de hacerlo lo tiene que hacer, como yo diría, no obligado, pero forma parte de las indicaciones médicas que uno plantea a cualquier individuo y a cualquier edad joven, aprovechar toda su potencia, edad madura y en el adulto mayor todo tipo de actividad física es útil. Lo que vos me estás planteando ya es una situación de un deporte donde uno ya está extremando, y eso muchas veces ya no se transforma en un divertimento. Entonces ahí hay que trabajar las cosas de otra manera. O sea, no cualquiera está en condiciones de hacer una actividad
deportiva, pero de manera profesional, donde ahí se están jugando otros factores. Entonces, uno puede soñar con ser Maradona o Messi, pero si conoce las limitaciones y las acepta y lo canaliza de otra manera, no se va a frustrar. Ahora, cuando ya se entró, porque hay condiciones físicas y hay apoyo familiar, y eso de apoyo familiar muchas veces entre comillas, porque a veces más que un apoyo es un empujón a la fuerza. Es muy común escuchar, y esto yo he visto en partidos de fútbol de chicos como los padres terminan agrediéndose. Sí, O sea, sí. entonces el deporte profesional ya no es un tema aparte. Es un tema aparte, no estoy diciendo que no se deba hacer, pero no es para cualquiera. O sea, el deporte y el recreativo es para todo el mundo. Pero el deporte profesional, bueno, ya pasa a ser un trabajo, un medio de vida, y bueno, y hay toda en la gran mayoría de los casos, uno lo ve inclusive con los chicos y los profesores de tenis, estos chicos juegan maravillosamente bien, pero al top 100 no llega cualquiera. No. Y ni siquiera al top 1000, ¿no? Entonces, de la cantidad de millones de jugadores de tenis, que realmente el tenis es un deporte muy interesante, muy completo, con muy pocas lesiones en comparación con otros, y que tiene esta estrategia. Es un deporte muy recomendable para adultos mayores también, pero cuando se hace a nivel competitivo, bueno, a los 35 años ya no podés mover un brazo muchas veces. O sea, hay lesiones y lo que más se daña o paralelamente se daña es la parte afectiva. Si sos un triunfador, que eso es lo excepcional, bueno, es más fácil, pero si te derrotan, esa derrota se transforma en un gran problema en la persona, en la pareja, en la familia. O sea que no es para cualquiera. Así que obviamente tiene que haber un equipo que apoye, porque el deporte se está haciendo contra natura. O sea, se está haciendo como un esfuerzo, también es un deseo, es un logro, pero hay muchas presiones. O sea que hay que trabajar mucho. Y bueno, siempre se va a destacar que de alguna manera entienda lo que se le está explicando y comprenda y pueda superar las frustraciones. En el tenis, por repetir, uno está 4-1 abajo, 5-1 abajo y lo da vuelta. Parece mentira, pero hasta que no se jugó la última pelota no y eso tiene que ver mucho con la cabeza, con la voluntad y con la estrategia, pero es un gran esfuerzo. Y el jugador de tener el partido ganado, bueno, tiene una frustración enorme. Eso es a nivel amateur. Imagínate vos cuando hay premios y cuando hay mucho dinero en juego. A ver, es lícito, es legal, es correcto, uno disfruta, porque yo me gusta ver mucho tenis profesional, pero esos muchachos hacen una vida solitaria, viajan muchísimo, o sea, más de uno, y por favor que nadie se ofenda, ojalá yo fuera tenista, pero bueno, no es una profesional, pero no es una actividad que hay que saber manejarla, y desde ya tiene que haber todo un equipo de apoyo, y el apoyo médico psicológico es fundamental. Sí, tengo entendido que, por ejemplo, en River lo tienen, en Racing lo tienen, pero este proyecto sigue un poquito más allá de lo que se trabaja. Después, bueno, obviamente por privado lo vamos a hablar, por eso te digo, me tomé el atrevimiento de nombrarte, obviamente... Encantado. Que vos, sí, porque acá tiene que, o sea, esto es de afuera y si viene acá... esto lo tiene que manejar un profesional con tu expertise, así que bueno, me parece una cosa muy interesante. También se habló de la parte cognitiva, ¿viste? Bueno, o sea, es muy profundo el tema, es muy interesante. Yo no te puedo explicar mucho porque no, pero vos obviamente lo vas a entender y bueno. Para que sea útil para los que están de alguna manera prestando atención a esta charla, todo deporte es útil. Ahora, de repente, si uno compara un gimnasio con tenis, si se puede practicar las dos cosas, mejor, pero el tenis es mucho más completo porque también la parte cognitiva se activa mucho más. Mira. O sea, no es ajedrez, pero hay táctica, hay un montón de elementos que no lo tiene la cinta que vos corres. O sea, aunque también es útil, pero
es mucho más completo ese tipo de deportes, porque despierta el ingenio, es sociable, uno puede hacer dobles, o sea, uno entra en camaradería, o sea, hay muchos elementos que un individuo que está muy deprimido por ahí, o que está tristón, o lo que fuera, juega al tenis, después se toma un café con el amigo, o son cuatro, o se arman parejas mixtas, o sea, hasta tiene una connotación social, pero realmente, pero el ejercicio es muy muy interesante. Todo tipo de ejercicio está indicado. Vuelvo a repetir, en el plano como recreacional. Lo profesional, bueno, ya es una profesión, y bueno, como toda profesión amerita. A ver, también el CEO de una empresa, si no tiene un apoyo psicológico, alguien que levante las situaciones de estrés, también va a terminar con un infarto en terapia intensiva. O sea que presiones hay en todas las actividades, y frustraciones hay en todas las actividades. Pero como hablamos de deporte, una cosa es el deporte para divertirse y para pasarla bien, aunque uno se enoja cuando pierde el partido, no importa, pero imagínense esa presión llevada a nivel profesional. Pero todo esto es manejable, y si se organizan bien, y el deportista tiene un apoyo y un equipo completo, por eso es un trabajo en equipo, ya los resultados serán mejores, y si no sale campeón o número uno, tampoco la frustración lo va a llevar a un eterno drama psicológico, o sea, va a poder sobrellevarlo y aceptar sus limitaciones, que esto es lo importante en cualquier actividad de la vida: aceptar las limitaciones, tratar de superarse, y bueno, y lo que se puede, se intenta, y lo que no depende de uno, bueno, también aceptarlo. A veces aceptar una derrota alivia mucho, en muchos casos. Con respecto para finalizar, obviamente para que la gente sepa un poco de vos, bueno, sos un excelente jugador de tenis, y bueno, y te dejamos liberado para que... Por eso me dediqué a la neurología. Sí, justo. Bueno, pero la gente tiene que saber también que no es que estás hablando de oído, no estás tocando de oído, acá es algo que conocés perfectamente, entonces tenés toda la autoridad para decirlo. Así Excelente, no, soy un veterano deportista bastante limitado, pero bueno, lo hago. Lo haces igual, sabemos que lo haces bien. Alfredo, sí. Que tengas una excelente semana. La semana que viene volvemos a hablar, y la semana que viene dejamos el tema de insomnio, que es muy importante, lo tenemos en lista, lo hablamos la semana que viene, ¿te parece bien? Es un tema que no deja dormir. No deja dormir, exactamente. Alfredo, te mandamos un gran abrazo. Es muy importante, un tema muy importante. El individuo que no duerme bien no tiene un buen día. Eso es absolutamente así. Lo dejamos como título. Un gran abrazo, bueno, Alfredo. Bien, chao, hasta luego, chao.